La epidemia de ébola en República Democrática del Congo vuelve a ser una emergencia de salud pública de importancia internacional. Así lo declaró la Organización Mundial de la Salud el pasado 17 de mayo. La declaratoria aplica específicamente para la enfermedad causada por el virus de Bundibugyo, que es otra especie diferente a la de Zaire, que ha provocado las epidemias más letales de ébola en África. El virus de Bundibugyo deja 160 muertes y 671 contagios probables, según el Instituto Nacional de Salud Pública de RD Congo, esto con cifras al 21 de mayo. La enfermedad también llegó a Uganda, que confirmó 2 casos. Uno de los pacientes falleció, aunque el país recalca que al momento no tiene más casos reportados. Si bien este no es el primer brote que existe de ébola en África, este en particular, el del Bundibugyo, está llamando la atención de los expertos en salud pública porque comparativamente está provocando más contagios que los brotes anteriores que hubo en África Occidental y en RD Congo, al menos hasta ahora. Quienes están en nuestra señal de video pueden ver esa cifra en rojo, que es la actual, la provocada por el virus de Bundibugyo. Aunque esta diferencia puede deberse a muchas razones y no únicamente a que el Bundibugyo sea peor que otras especies. Y para ello estamos aquí en el debate donde discutiremos sobre esta enfermedad. Para ello nos acompaña Isabel Amoros Quiles, médica epidemióloga y responsable médica para la Misión República Democrática del Congo de Médicos Sin Fronteras. Está basada en París. Y desde Sheffield, en Inglaterra, nos acompaña Marta Cohen, patóloga pediátrica, vicepresidenta del Colegio Real de Patólogos de Reino Unido y chair del Comité Ejecutivo del Grupo de Microbiología Forense y de Autopsia de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. También es exintegrante del Council de la Sociedad Europea de Patología. Bienvenidas ustedes dos y antes de comenzar, una invitación para nuestra audiencia a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24-ES y mi cuenta personal es @mariaclaguirre. También pueden escuchar o repetir este episodio y cualquiera de los anteriores buscándonos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn como El Debate de France 24 en español. Doctora Isabela Moros, comienzo con usted y tanto a usted como a Marta Cohen les sugiero o les propongo mejor que comencemos discutiendo sobre el ébola y particularmente sobre esta especie del Bundibugyo. ¿Qué es y en qué se diferencia de otras especies como el Zaire? Mm, Buenas noches, gracias. Bueno, como usted ha dicho ya, el virus Ebola tiene diferentes tipos o diferentes subespecies y es cierto que la especie que ha provocado las epidemias anteriores, la gran epidemia de África del Oeste, era el virus Zaire. Y es cierto también que hay que recalcar que para este virus Ebola tipo Zaire sí que existe vacuna y sí que existe tratamiento. Y de hecho, en varios sitios en el este de la República Democrática del Congo tienen capacidad de laboratorio de detectar este tipo de virus, con lo cual, de hecho, cuando han tenido alguna otra epidemia, la detección ha sido más precoz y más pronto. La característica del virus Bundibugyo es que, de hecho, no existe, por el momento, no existe un método eficaz de diagnóstico y aunque la enfermedad se diagnosticó, la epidemia se declaró a mitad de mayo, a nivel de la República Democrática del Congo ya había rumores desde finales de abril de una enfermedad hasta el momento no diagnosticada que estaba causando bastantes muertes a nivel de la comunidad. Entonces, uno de los problemas con el que nos enfrentamos es la falta de vacuna y la falta de tratamiento para este tipo específico de virus Ebola. Y a esa falta de vacuna y también de tratamiento sumo algo que usted mencionó, la dificultad o la imposibilidad de no poder medir cuándo hay contagios debido a que no se tienen las pruebas concretamente para esta o este tipo de especie. Marta Cohen, bienvenido usted también al debate. ¿Esto qué tanto dificulta el tratamiento y sobre todo la detección temprana del ébola provocado por el virus Bundibugyo, especialmente en comparación de otros virus del ébola? Bueno, se supone que en realidad, como decía la otra exponente,
esto habría comenzado antes. Entonces también es por eso que se está viendo este crecimiento exponencial, porque el primer paciente que se detectó falleció el 24 de abril y era un trabajador de la salud, pero en realidad esto ha venido circulando por un par de meses, se supone, y como la incubación es hasta 3 semanas, es de 2 días a 3 semanas, entonces en realidad está habiendo esta explosión de casos porque en realidad no se había investigado antes y tampoco hay muchos métodos de testeo porque no están los laboratorios adecuados para este tipo de diagnóstico de este virus, ¿no? Y entonces, en este momento, además, el 56% de los test que están haciendo es positivo. Y los que están enfermos son muchos de personal de salud, por lo cual se supone que en realidad esto estamos viendo la punta del iceberg, pero que en realidad hay muchos más casos de estos 600 posibles, ¿no es cierto? Y justamente le quiero preguntar a Isabel, ¿cuál es la dificultad de saber a ciencia cierta cuántas personas han contraído este virus de Bundibugyo? De hecho, la dificultad, si empezamos ya por cuando cuando un médico o un enfermero ve a estos pacientes, es ya con el diagnóstico diferencial, porque los primeros síntomas se pueden fácilmente confundir con un paludismo. ¿De acuerdo? Es simplemente más tarde cuando posiblemente llegan ya con fiebre y síntomas hemorrágicos, que tal vez es más fácil identificar al paciente como un paciente sospechoso de ébola. Pero realmente en los primeros días los síntomas son dolor de cabeza, un poco de fiebre, un poco de dolor muscular, bastantes inespecíficos. Luego se está haciendo un esfuerzo por poner en las zonas afectadas laboratorios móviles con capacidad diagnóstica para este tipo de bola, pero hay que pensar que en el Congo también está la parte logística. Las carreteras son de difícil acceso, está toda la parte, que tal vez hablemos luego, toda la parte de los grupos armados, de la guerra. Entonces tampoco es tan fácil, aunque haya un laboratorio móvil en una localidad específica, que sea realmente accesible a la gente, a la gente que lo necesita. Realmente estamos ante un contexto bastante difícil, donde se junta la dificultad diagnóstica, la falta de acceso al laboratorio y la guerra, si lo podemos decir así. Y en efecto, como usted bien lo menciona, Isabel, más adelante vamos a hablar de esas dificultades que suma el hecho de que República Democrática del Congo enfrente un conflicto armado y especialmente ese conflicto se concentra justo donde están las regiones con los mayores casos de este tipo de virus de Bundibugyo. Pero antes le quiero preguntar a Marta, o pedir más bien, que nos haga una comparación entre este virus en particular, porque la OMS dice que el Ebola virus, el género de Ebola virus, tiene por lo menos 6 especies. De esas 6 especies, 4 se transmiten a los humanos, incluyendo el Bundibugyo e incluyendo también el Zaire. Zaire, o también conocido como el virus del ébola, ha sido el más extendido hasta ahora, el más conocido, el que ha causado la mayor cantidad de los brotes. Pero ¿en qué se diferencia esa especie de Zaire con esta especie de Bundibugyo y por qué las dos vacunas que existen aplican únicamente para Zaire, pero no para Bundibugyo ni las otras dos especies del Ebola virus? Lo que pasa es que genéticamente el virus es diferente, si bien pertenece a la misma familia. Por eso, si la vacuna que se da para el virus de Zaire, que comenzó en 1976, la primera vez que se descubrió, de ahí la mayoría de los brotes epidémicos han sido de Zaire, y este particular del Bundibugyo, solamente 3 ha tenido, y este es el más numeroso. El primero en 2007, segundo en 2012 y este que es el más numeroso hasta ahora. Entonces, no se había trabajado en una vacuna para este virus. Ahora, sí se está trabajando, está en estado preclínico, pero todavía no se han hecho pruebas en humanos y de hecho se calcula que podría tardar 9 meses en hacer una vacuna para terminar la vacuna para el Bundibugyo, pero no consideran apropiado utilizar la vacuna para el Zaire porque las características genéticas del virus, si bien es de la misma familia, es diferente. Pero bueno, una cosa que yo quería agregar
era que hoy en el diario Guardian de acá del Reino Unido salió un artículo muy interesante en el cual vincula de alguna manera este brote con el desmantelamiento del USAID. Cuando el año pasado se desmantela la ayuda de Estados Unidos, la salida de la Organización Mundial de la Salud y el desmantelamiento de el USAID que ayudaba con unos 1.200 millones de dólares precisamente para identificar el ébola, para enfermedades como la malaria, etcétera. Entonces, esta supresión hizo que de repente no estuvieran puestos los radares. Eso quería agregar. En efecto, sin duda también es uno de los efectos o posibles variantes que también vamos a analizar en este debate. Pero antes le quiero preguntar a Isabel, porque Marta nos estaba hablando de esas características genéticas diferentes entre el bundibugyo y el zaire que hacen que la vacuna del último no sirva para el bundibugyo. Pero quiero preguntarle, ¿en qué se diferencia, si es que existen algunas diferencias, por ejemplo, los síntomas o las formas de contagiarse entre el virus de Zaire y el virus de Bundibugyo y cuál genera más muertes, cuál es más letal y también cuál puede generar más contagios o si esto no se conoce a ciencia cierta? Mm. La forma de transmisión es la misma, es sobre todo contacto con el paciente enfermo, contacto con los fluidos del paciente enfermo. Es por eso que normalmente las epidemias se concentran dentro de la familia y dentro de las estructuras de salud si no hay buenas medidas de prevención. Eh, Según la comparación de síntomas, más o menos los síntomas son los mismos, aunque tal vez con la experiencia de esta epidemia podamos sacar alguna conclusión más clara. Y para la tasa de mortalidad, Bundibugyo, la tasa de mortalidad de las epidemias anteriores estaba entre 20 y 40%. Yo creo que el virus Ebola Zaire tiene una tasa de mortalidad más importante, pero que también tiene tratamiento, y esa es un poco la diferencia, como hemos dicho antes, con el virus de Bundibugyo, de la especie Bundibugyo. E Isabel, dada su experiencia en República Democrática del Congo, quiero preguntarle qué ocurre especialmente en este país que hace que allí haya habido tantos brotes de ébola. Este, de hecho, es el número 17 en la historia del país y en los casos en los que la OMS ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional, República Democrática del Congo, con esta vez, es el único país que repite esa declaración. La anterior fue justamente por el ébola, pero en ese caso de la especie Zaire en 2018. ¿Qué pasa en República Democrática del Congo que el brote del ébola es tan recurrente? Mm. Tal vez mi colega pueda responder a esta pregunta. Es cierto que hay mucho desconocimiento, si podemos decirlo así, em, con respecto al virus Ebola, con respecto al reservorio, dónde está el virus Ebola en el ambiente, dónde se localiza. Y es cierto también que en la República Democrática del Congo hay un bosque, hay una masa forestal así importante, y hay veces que hay interacción entre los humanos y lo que pasa en la masa forestal, pero hay muchas preguntas que quedan por responder Y le traslado esa para pregunta a poder Marta. explicar. ¿Qué pasa en RD Congo que hay tantos brotes de ébola? Bueno, obviamente esto es una zoonosis, porque este virus es un virus que es de los murciélagos de la fruta y es un virus endémico y ellos son los reservorios naturales y luego lo pasan a mamíferos entre los que estamos los humanos, ¿no es cierto? Pero ellos son el reservorio y obviamente es un virus endémico, no es el único. Tenemos mucho, por ejemplo, el Mpox, también de alguna manera siempre surge en los mismos lugares, ¿no es cierto? Lo que pasa que al ser países con mucho calor, donde estamos con un aumento del cambio climático y de la temperatura, y por lo tanto hay una más reproducción y más amplitud del desplazamiento de los animales y de los virus que ellos llevan, ¿no es cierto? Y además, por eso es importante la inversión de las potencias o de los países más desarrollados en los países menos desarrollados para mantener la vigilancia, elaborar vacunas, hacer un diagnóstico temprano y de esa manera poder terminar con una situación endémica.
Y justamente ahora que usted recalca y vuelve sobre el tema de la inversión, quiero preguntarle que pueda profundizar un poco más lo que había mencionado antes, de cómo el retiro y el desmantelamiento de USAID afecta directamente a República Democrática del Congo con la epidemia de ébola y también sumarle a esto el retiro de Estados Unidos de la OMS, pues era el mayor contribuyente de esta organización de salud de la ONU. Ambos elementos, ¿qué tanto han afectado, Marta? Y también si se puede decir o no que esto ha ayudado a que ahora esta especie de bundibugyo esté matando a tantas personas. Absolutamente, absolutamente. Estados Unidos, al irse de la OMS, le quitó a la OMS un 18% de su presupuesto. 130 millones al año hubo que, bueno, despedir personal, y además de eso, no, o sea, todo lo que la OMS invierte en esto, ¿no? Y la coordinación que hace. Pero además de eso, el USAID, que colaboraba con 1.200 millones de dólares en la República Democrática del Congo y que ahora da 21 millones, o sea, bajó de 1.200 a 21 millones y que dejó de invertir en malaria, en investigar el ébola y demás. Y además de eso, el CDC, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, el FDA, todo eso está desmantelándose y se puso un parate en la investigación en infecciones en Estados Unidos por 8 años. Así que todo eso es obviamente lo que contribuye a que, bueno, haya está como un barco a la deriva, ¿no es cierto? Y bueno, esto lo que creo que hay que entender y tenemos que entender que los virus no tienen fronteras, ¿no? Y que si nosotros no ponemos una contención en el lugar, en este caso la República Democrática del Congo, puede transformarse en un brote epidémico más serio. Y más adelante justamente les voy a preguntar cómo hacer esa contención. Pero antes, Isabel, quiero que nos detengamos a seguir analizando este tema de los dineros y la contribución a investigaciones. La ausencia de Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud y también de su agencia de cooperación para el desarrollo, USAID, ¿qué tanto está afectando a República Democrática del Congo, a África y qué tanto también de alguna manera contribuye a la propagación de virus? Mm. No solo con respecto al ébola, nosotros en otras regiones del Congo lo que estamos viendo es que desde la suspensión de USAID hay rupturas frecuentes, hay rupturas de medicamentos para la malaria, que es una de las principales patologías que afectan a la población. Y hablamos de sitios donde la mortalidad ligada a esto puede llegar a ser bastante importante. Y por supuesto, como Marta ha dicho, todo el desmantelamiento del sistema de vigilancia epidemiológica y la falta de apoyo a la OMS seguramente tiene una influencia bastante importante. Y aquí le quiero preguntar a Marta, ¿qué tan importante es entonces una acción internacional conjunta y rápida? ¿Y qué tanto puede servir en ese sentido la declaración que hace la OMS de catalogar esta epidemia del ébola como emergencia de salud pública de importancia internacional? ¿Eso en la práctica qué efectos tiene? Bueno, yo creo que la decisión de la OMS fue correcta porque, bueno, a mí mucha gente me ha llamado por las redes sociales diciéndome, ¿es esto una pandemia? No. La emergencia a nivel internacional es baja, la emergencia a nivel local es alta. Lo que pasa es que no estamos hablando de un brote epidémico en Canadá o en Estados Unidos o en Europa. Estamos hablando de un brote epidémico en la República del Congo y donde pensamos dónde han sido los otros brotes. El más grande de todos entre el 2014 y el 2016 fue en Sierra de Leona, en Liberia, en Guinea. O sea, son todos países que solos no pueden y que además, como decía Isabel, hay guerra en este momento, hay mucho desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, es una situación muy difícil y de alguna manera la Organización Mundial de la Salud, al poner la emergencia internacional, lo que hace es llamar la atención para que haya una colaboración internacional con laboratorios para el diagnóstico, con medidas para los tratamientos, que no hay antivirales, pero obviamente estos pacientes que se está más o menos un 30, un 40% es la mortalidad que se está viendo en este momento, necesitan de cuidados intensivos en los estadios más serios. Así que todo eso necesita la ayuda internacional. O sea que yo creo que, bueno, es levantar
hacer visible un problema que pasa en este momento en África, ¿no es cierto? Y permítame recalcar un mensaje que usted ha dado y que creo que es importante enfatizarlo una vez más. Esto no significa una pandemia. El hecho de que la OMS declare emergencia internacional no es igual a que el planeta vaya a vivir lo mismo que pasó con el COVID-19. Y también recalcar algo que ustedes han mencionado. Esta especie de bundibugyo tiene una mortalidad, una tasa de mortalidad más baja que la del Zaire. El Zaire, ya lo estaba explicando la doctora Isabel, ronda el 80%, mientras que el bundibugyo entre el 30 y el 40%. ¿Usted quería agregar algo, Marta? Sí, lo que iba a decir es que en realidad la mortalidad también depende de la zona que afecta. Hay lugares que ha habido brotes que ha tenido una mortalidad más alta y otros que ha tenido una mortalidad más baja, pero también depende de la calidad del diagnóstico temprano, del aislamiento de los pacientes y de, sobre todo, la calidad del tratamiento que se le puede ofrecer, ¿no? Es decir, que depende mucho de cómo podemos actuar, Y ahí, sin duda alguna, pero igual es yo muy creo que la alta. respuesta o la relación directa es dinero, porque usted habla de diagnóstico temprano, aislamiento, un tratamiento adecuado. La pregunta, Isabel, es, ¿ese dinero y esa acción rápida ha llegado desde que la OMS declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional o los efectos todavía no se han visto? No, a nivel de la provincia de Ituri, que es donde la mayoría de casos se han detectado, los equipos ya se han movilizado, hay ayuda que ha llegado, pero también quería enfatizar no solo dinero, porque estamos en una zona de guerra. Entonces, muchas veces también hay problemas de acceso a los sitios afectados, hay problemas de acceso para transportar la mercancía, hay problemas de acceso para transportar o sí los profesionales de salud que tienen experiencia en ébola. Entonces, por supuestísimo, el dinero es muy importante, la financiación, pero visto el contexto complejo en el que se da esta epidemia, hay otros factores que tampoco se pueden dejar de lado. Y Y esto, para, por ejemplo, lo vemos claramente en Goma, donde el aeropuerto de Goma está cerrado desde finales de enero del 2025, y transportar medicamentos, transportar equipos de protección allí es verdaderamente difícil. Y entonces, Isabel, ¿cómo están logrando llevar esos medicamentos, pero también al equipo sanitario para hacerle frente a esta epidemia? Y si nos puede hablar un poco más de esas condiciones de guerra que enfrenta República Democrática del Congo y principalmente Kivu del Norte, otro de los puntos donde se está concentrando la epidemia, que ha sido gobernada por el grupo al margen de la ley M23, y recientemente también se confirmaron casos que ya el virus ha llegado a Kivu del Sur, también controlado por M23. ¿Cuáles son las condiciones de conflicto en estos sitios y cómo eso impide una atención rápida en contra de la epidemia? Mm. De hecho, la situación danle Kivu Norte y Kivu Sur, donde se ha confirmado un caso también esta mañana, es bastante complicada y también bastante complicada a nivel de coordinación, porque hablamos de zonas que están bajo control de eso que llamamos autoridades de facto, y no reconocidas, por supuesto, con el gobierno central. Entonces, de hecho, ya hay una tensión a nivel nacional que se palpa en todos los sentidos y que se palpa también en el apoyo que están recibiendo del nivel nacional. Y luego está todo el aspecto práctico de, mm, como he dicho, de asegurarse que hay un transporte de los materiales necesarios. Nosotros, por suerte, tenemos proyectos regulares en el Nord Kivu, tenemos gente que está, y en el Sud Kivu también, gente que estaba ya cuando se declaró la epidemia de ébola. Siempre tenemos preparado un stock de emergencia y hemos podido, por lo menos, empezar rápidamente a organizarnos. A nivel de Goma hemos empezado a construir un CTE, un centro de isolación de ébola. Es un poco la misma situación a Ituri, como teníamos equipos, se han podido movilizar rápidamente, pero de todas formas es un contexto de guerra. Es un contexto donde hay que negociar los movimientos, es un contexto donde hay que asegurarse que hay una buena aceptación por parte de la comunidad, porque también sabemos que en el caso de la epidemia de ébola, la parte de sensibilización y
y de asegurarse que la comunidad entiende qué es lo que estamos haciendo es muy importante para evitar ataques a las estructuras como han ocurrido en epidemias anteriores. Ustedes muy bien han explicado a lo largo de este programa que el virus afecta dependiendo de las situaciones del contexto que se viva localmente. Incluso una de ustedes mencionó, esto sería diferente si ocurriera en un país como Estados Unidos, Canadá o en cualquier país europeo. Y quiero preguntarle justamente por eso, Marta, ¿qué tanto juega aquí la geopolítica? ¿Qué tanto han hecho o no han hecho los países europeos, Estados Unidos, Occidente en general frente a las diferentes especies del ébola? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, para una de esas 6 especies, Sudán, se está intentando investigar en una vacuna desde el 2023 y a la fecha no se ha logrado. En enero del 2026 comenzaron a estudiar una posible vacuna que pudiera servir para varias de las especies diferentes al Zaire y tampoco han llegado a la conclusión de una. La pregunta que le quiero hacer es, aquí juega un poco como de racismo y del hecho de que esto ocurra en África y sería quizás diferente la situación si pasara en otra parte del mundo. Sí, yo no lo diría racismo, yo diría que es inequidad. Y esto ya lo vivimos durante la pandemia del COVID, ¿no es cierto? Cuando Estados Unidos, Canadá y Australia habían comprado siete vacunas por habitante por adelantado a Pfizer y otros laboratorios Moderna, África recibió el 3% de las vacunas. Es decir, esto tiene que ver con el dinero. Y eso entiendo que tiene que ver también, por ejemplo, por qué la Organización Mundial de la Salud no se ha firmado todavía el plan para prepararnos para la próxima pandemia. No se ha firmado porque los países que más tienen que ofrecerle al África y a los países que menos tienen. Y todavía no está ese compromiso. O sea, eso es la geopolítica y es la inequidad. Y es precisamente por eso creo yo que por lo cual Estados Unidos se fue de la Organización Mundial de la Salud, porque, es decir, tengo esos 140 millones de dólares o el 18% del presupuesto lo tenemos para nosotros y no lo tenemos que compartir con África, por ejemplo. Y eso, y obviamente, redundó en menos investigación para los tratamientos de malaria. Ahora hay una nueva variante del VIH que es resistente a los antivirales, hacer antivirales más desarrollados, todo eso requiere inversión, ¿no es cierto? Y eso a los países desarrollados no les interesa tanto. Y obviamente detrás de los países desarrollados está la industria farmacéutica, que se mueve por una situación que es business. Así Y que sí, es por eso. Y justamente para quienes están siguiendo este programa desde la señal audiovisual y no desde podcast, las imágenes que estábamos viendo es precisamente cómo han tratado y las calidades de la atención sanitaria para ese paciente estadounidense que es uno de los casos sospechosos de este virus de Bundibugyo, que precisamente estaba en República Democrática del Congo. Y aquí volvemos a ver esas imágenes. Ese tratamiento, de hecho, estaba leyendo que en República Democrática del Congo muchas veces pasaba que llevaban a un paciente a un hospital y de ese hospital lo expulsaban porque ya no dan abasto, porque ya tienen demasiados casos sospechosos en los centros de salud y literalmente no tienen cómo atenderlo. Aquí, en cambio, estamos viendo, obviamente, esa diferencia de una ambulancia dedicada para un paciente con todas las protecciones. Isabel, ¿esto qué tanto influye en el efecto y en lo que se puede hacer para combatir esta epidemia? Mm. Sí, la verdad, como Marta ha dicho, es una cuestión de inequidad y es bastante triste y de hecho estamos hablando de Ebola, pero muchos de estos centros de salud y hospitales en el este del Congo no tienen lo básico. Estamos hablando de estructuras que tal vez no tienen ni agua, no tienen electricidad, no tienen jabón, son estructuras que debido a la guerra muchas veces han sido han sido destruidas y no reconstruidas. Y es cierto que el sistema de salud en el este del Congo es bastante deficiente y posiblemente sea uno de los factores que ha contribuido a que esta epidemia no se haya detectado precozmente. Entonces, bueno, volvemos un poco a lo mismo, no tenemos que esperar a que haya una epidemia de Ebola para reforzar los sistemas de salud. Y realmente es una llamada
es una llamada de socorro, si lo podemos decir así. También tenemos que tener en cuenta el impacto que esta epidemia de ébola va a tener en la población. Normalmente, cuando hay una epidemia de ébola, tienen miedo de ir al centro de salud y entonces, ¿qué va a pasar cuando tengan malaria, por ejemplo, o paludismo y no acudan al centro de salud? Va a tener un impacto también que no podemos dejar de lado en la salud general de la población. Hablamos de sitios también donde las epidemias de sarampión, de cólera, son bastante frecuentes. Entonces, no solo es la epidemia de ébola y la falta de las cosas básicas para Sí. atender a estos casos, pero también el impacto que va a tener en la salud general de la población. Y, Realmente es triste de ver esta situación. y Marta, usted antes mencionó precisamente que se necesitaba una contención. ¿Cuáles son esas posibles salidas para contener este virus y también para hacerle frente? ¿Y qué tanto puede servir que los países vecinos cierren fronteras, como ya lo hizo Ruanda y que es algo que la Organización Mundial de la Salud ha instado a no hacer? ¿Por qué no cerrar esas fronteras y cómo contener el virus? Bueno, la manera de contener al virus, ya que no hay vacuna y no hay un tratamiento específico, obviamente, y yo no soy una epidemióloga, pero es hacer un diagnóstico temprano. Para hacer un diagnóstico temprano hay que tener el laboratorio adecuado, la tecnología, las capacidades diagnósticas. Como yo le digo, el 56% de los testeos en este momento de las pruebas están dando positivos, o sea, es muy alto. En segundo lugar, hay que aislar a los casos sospechosos y obviamente aislar a los casos definitivamente comprobados. Y hay que mantener ese aislamiento porque durante el periodo en que el paciente tiene síntomas, y sobre todo cuando se agrava, tiene una alta carga viral, es decir, que es muy, muy contagioso. Y, por supuesto, otorgar o proveer a estos centros de salud que ahí se mostraban que son tan pobres y tan desabastecidos, ¿no es cierto?, de la tecnología adecuada como para que pueda bajar la mortalidad, porque la mortalidad es alta, pero también está relacionada con esa capacidad de tratamiento. Según tengo entendido, este paciente de Estados Unidos se está tratando en Alemania. O sea, no va a ser lo mismo que tiene una terapia intensiva de Alemania que esté tratándose en la República Democrática del Congo. O sea, para mí son esos tres elementos son fundamentales: Sí. diagnóstico temprano, aislamiento y medidas terapéuticas adecuadas, ¿no? Que obviamente el país no tiene, y sobre todo que recordemos que la pandemia, el brote del 2014 produjo 28.000 personas enfermas y más de 11.000 muertos. Sí. Es decir, que esto recién empieza. Y justamente para allá quiero que dirijamos nuestra conclusión. Si bien ustedes dicen esto no es una pandemia, quiero preguntarle a Isabel, ¿puede este virus del Bundibugyo causar la misma o más muertes que ese brote de ébola del 2014 al 2016, que como bien decía Marta, mató a más de 11.300 personas, o como el que hubo entre 2018 y 2020, provocando más de 2.200 muertos? ¿O esto todavía es muy temprano para saberlo? Yo creo que todavía es temprano para saberlo, pero visto la extensión de la epidemia después de 7 días de la declaración, ahora hablamos de 3 o 4 provincias afectadas en el este del Congo, hablamos de 2 casos importados en Uganda, sabiendo también que hay mucho movimiento de población entre Congo y Uganda que no pasan obligatoriamente por las fronteras oficiales, es lo que llamamos fronteras porosas, sabiendo también que todo el sistema de detección precoz y sobre todo vigilancia epidemiológica de contactos, saber quién ha estado en contacto, hacer un seguimiento para identificar signos tempranos y poder testarlos como estábamos explicando, todo esto no existe. Entonces, y hablamos también del contexto de guerra, de desplazamiento de población, de un sistema de salud Sí. con muchos problemas. Realmente no creo que debamos de ser muy optimistas. Y No Marta, tenemos demasiadas razones para ser optimistas, si lo podemos decir así. claro que sí, Marta. Muy brevemente, en una frase, ¿qué cree usted que pueda pasar? ¿Quizás este brote será peor que los anteriores o es mejor manejar esto con cautela?
Bueno, yo pienso que la Organización Mundial de la Salud está trayendo la atención suficiente como para que los países que tienen el dinero, la tecnología, etcétera, ayuden en la República Democrática del Congo, a Uganda. También hay un caso sospechoso en Sudán ahora. Eso es importante, pero ojo, porque no nos olvidemos que en menos de un mes está el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. La República Democrática del Congo va a estar jugando contra Colombia, va a estar jugando contra Azerbaiyán y contra Portugal en 3 ciudades diferentes de México, de Estados Unidos. Y este virus tiene 3 semanas de incubación, o sea que hay que tener cuidado de que no haya algún transporte internacional más allá. Yo Sí. tengo esperanza que se contenga y que todos ayuden a que se pueda contenerse. Pero bueno, hay que ser muy razonables con las expectativas. Y solo aquí simplemente añado a lo que usted decía, Marta, los futbolistas de República Democrática del Congo de la selección en este momento están fuera del país. Sin embargo, Isabel Amoros y Marta Cohen, muchas gracias por estar aquí en el debate de France 24. La jefe de edición fue Janet Bustamante, la productora de invitados Melissa San Miguel. Gracias a quienes hacen este programa posible y a ustedes por oírnos y vernos una vez más.